Toño Lascano está con nosotros. ¿Cómo estás, Toño? Bien, y permítanme hoy ser un poco vocero de las inquietudes de los becarios del CONACYT, que como el resto de la población ven con mucha angustia, con mucha incertidumbre la política de recortes. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que ha habido recortes muy severos en el área cultural, en Conaculta, en el Fondo de Cultura Económica. Todos hemos sido testigos de cómo hay una serie de proyectos que se han frenado, que están parados, que no se ha dicho si van a poder prosperar o no. Pero en general la parte de los recortes a la ciencia es algo que no se ha discutido. Yo creo que hay que decir que el CONACYT ha estado muy preocupado por tratar de mantener las subvenciones a los proyectos, que no se ha dicho nada afortunadamente de que se reduzca el dinero, aunque ciertamente hay menos convocatorias para meter proyectos de investigación que sean subvencionados por el Estado mexicano. Y digo el Estado mexicano porque no es un regalo que se le hace de una institución gubernamental a la sociedad, sino es una obligación el desarrollo de la ciencia. Pero hay un punto que es especialmente agudo, que está inquietando mucho a los becarios de maestría y de doctorado, que son la base de toda comunidad científica, que es el problema de las becas. Me imagino. No se ha dicho nada que se vayan a reducir las becas las para que ya salir están al dadas. extranjero, las que ya están dadas. Pero lo que sí ya ha ocurrido es que se ha dado esta desindexación del salario mínimo para crear las unidades de medida y actualización, los famosos UMA. Y entonces hay mucha gente que ha aplaudido esta separación de los salarios mínimos del cumplimiento de obligaciones fiscales, formales por parte del gobierno. Pero el problema es que ahora las becas de los estudiantes de maestría y doctorado, que son las que da el CONACYT, ya no van a estar en función de los salarios mínimos, sino en función de los UMA, lo cual los coloca en una situación de indefensión, porque ciertamente con esta independencia, cuando sube el salario mínimo, tú no sabes si tu beca va a poder sobrevivir o no. No, sobrevivir o subir, que son dos cosas distintas. Pues a veces son casi de sobrevivir, porque uno está pensando en un estudiante. De hecho, tengo los números que son bastante interesantes. Un estudiante... O sea, lo que antes pasaba es que una beca para un estudiante subía de acuerdo a cómo subía el salario mínimo. El salario mínimo subía nada. Mínimamente, pero estaba amarrado a los salarios mínimos. Por ejemplo, ahora las becas de doctorado, la pretensión es que corresponda a 6 UMAS, y se estaría actualizando según como estén variando. Eran 13,769 pesos con 40 centavos para becas de doctorado. Pero generalmente la gente que está haciendo el doctorado ya o está casado o tiene hijos o tiene una serie de responsabilidades, claro, y además son tareas de tiempo completo. Entonces los estudiantes de doctorado, de maestría, están convocando a una reunión. Yo creo que el CONACYT los va a recibir. Conozco bien algunos de los funcionarios de allí, son gente de veras muy respetable. Pero yo sí creo que aquí debería ser la sociedad y el Estado los que se dieran cuenta que tú no puedes sacrificar el apoyo a la investigación científica. Y no estoy hablando nada más de ciencias naturales y exactas, sino de muchas otras áreas. Ahora, lo que yo veo que es especialmente peligroso es que es una tendencia que pasa en toda Latinoamérica. Miren, el golpe más fuerte que se llevó el aparato científico argentino, el aparato académico, fue la dictadura militar. Argentina tenía un desarrollo académico excepcional, notable, y la gente que no fue desaparecida o terminó en la cárcel, terminó exiliada. Se recuperó de alguna manera. ¿Sí? Hoy dirías que están en un nivel... En un nivel notable, con una diversidad de áreas en primera línea y demás. Pero, por ejemplo, acaba de salir hace unos días un artículo de un profesor, un investigador de la Universidad de Buenos Aires, que conozco, no lo conozco a él, pero conozco su trabajo, conozco esa universidad, es de un gran refinamiento intelectual. Y lo que él está diciendo, como ahora el nuevo gobierno del señor Macri está planteándose una serie de políticas de recorte presupuestal que son aterradoras, con declaraciones. Este investigador Kornblit lo cita en la revista Nature, que con declaraciones de los miembros del gabinete de Macri, que dicen que los investigadores deben ser evaluados por el número de empleos que crean y no por el número de trabajos y no por el número de artículos que publican. Muy complicado. Cada doctorado en ciencias debe ser empujado a que cree su propia compañía
científica. O sea, imaginen, digamos, una ciencia completamente pagada por privados. Así es, pero un punto que es todavía más preocupante. Uno de estos ministros del gobierno de Macri dijo que los científicos jóvenes deben abandonar Argentina. Una situación igualmente trágica se da en Brasil. Pasó un poco desapercibido que hace cosa de un mes, en diciembre, el gobierno brasileño dijo que iba a congelar el gasto social para universidades y para desarrollo de la cultura, cuando en los gobiernos previos se habían desarrollado muchísimas universidades. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Que tú ves el área latinoamericana y en realidad te das cuenta que ni la sociedad, porque también la sociedad y sus representantes formales, que serían los partidos, la clase política, ni las sociedades, ni los gobiernos se dan cuenta de la importancia de la ciencia, con lo cual perdemos la posibilidad de una comunicación en toda nuestra área del mundo, como la que se da, por ejemplo, en la Unión Europea. En la Unión Europea, probablemente uno de los grandes resultados que no nos percatamos de él fue la propuesta de hace muchos años de un político francés, Jean Monnet, que no era nada del pintor, que fue el que propuso el programa Erasmus, con el cual tú tienes un estudiante de Dinamarca haciendo su doctorado en Francia o una muchacha madrileña haciendo su doctorado en Berlín. Y esto creó redes de colaboración, de intercambio académico, de proyectos en conjunto que permitieron de verdad subir la calidad y la extensión de la ciencia europea. En Latinoamérica deberíamos poder hacer algo así, porque son más parecidas las culturas generales y científicas de un argentino y una guatemalteca a la de un danés y un francés. Pero se nos está yendo allí totalmente de las manos, y yo creo que este llamado de atención que nos hacen los becarios debemos tomarlo en cuenta, porque no podemos sacrificar el desarrollo científico. Alemania, con mucha inteligencia, ha blindado el presupuesto de la docencia y de la investigación, y nosotros deberíamos hacer una cosa equivalente. Interesante, pues, porque además luego empiezan las prioridades, y desafortunadamente las prioridades de quienes toman las decisiones no es esa, por eso están blindadas. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Tony. No, pues encantado. Gracias. Vámonos con otras cosas.